Laura es la primera y única jueza ambiental de la Argentina, Laura Flores, que tiene a cargo el primer juzgado ambiental de la Argentina en Jujuy, ya con 6 años de trabajo y experiencia. Laura, gracias por recibirnos hoy. Hola, muchísimas gracias. El placer es mío. Vero, qué alegría verte. Bueno, conocemos cómo empezó a trabajar este juzgado, las dificultades, pero el otro día, charlando con vos para circunscribir este nuevo encuentro, me hablabas del problema de la territorialidad, de cómo acceden los jueces, las juezas a el territorio, el lugar donde tienen que ponerse a investigar si se ha cometido un delito contra el ambiente. ¿Qué dificultades encontrás? ¿Cómo es ese proceso? Bien, buenísimo que empecemos a hablar sobre este tema. La cuestión ambiental sucede en el territorio. Siempre hay una vinculación con el lugar físico, con el territorio. Y a menudo lo que vemos es que los jueces convencionales estamos muy sentados en nuestros escritorios, tratando de tomar decisiones que impactan directamente los territorios. Entonces, después de haber transcurrido estos 6 años en el juzgado ambiental, yo te diría que una de las cuestiones fundamentales, una de las conclusiones que me llevo como primordiales en la solución de los casos ambientales complejos, es la vinculación con los territorios, la necesidad de ir a los lugares. Y Ujú. yo te digo que esta necesidad no se agota con una inspección ocular que pasa en el medio del expediente, sino que mientras más veces puedas ir al lugar, más información vas a poder sacar y vas a poder usar para tomar decisiones que sean reales y que después las puedas implementar, ¿no? Porque otra dificultad que tenemos en la cuestión ambiental es que hacemos sentencias que después son imposibles de cumplir. Y a veces en el corazón de esa imposibilidad está no haber visitado el territorio, no haber hablado con la gente, no haber visto, pisado el territorio que está en conflicto. Ay, Entonces, dame un ejemplo de una sentencia que se ha tomado como decir, bueno, esto después te diste cuenta que no se podía cumplir. uy, tengo una enumeración muy grande. Yo siempre digo que el problema empieza cuando yo tengo sentencia, que es algo Ujú. muy distinto a lo que pasa con otros juzgados, que la sentencia culmina el proceso. A mí me pasa lo contrario. La sentencia que ordena cosas, la sentencia ordenatoria, no la que condena a pagar un monto, eso es más fácil de ejecutar. Pero cuando yo ordeno que una de las partes haga tal cosa, remedie, vuelva las cosas al estado anterior, mirá todos estos conceptos amplios, flexibles, que están sujetos a interpretación que te estoy dando. ¿Qué significa remediar una cosa al estado anterior? ¿Qué significa volver las cosas al estado anterior? ¿Qué significa remediar? ¿Qué significa cómo lo concretizamos a eso? Y yo cometí el error en las sentencias iniciales mías, ordenar cosas así muy genéricas, que no Ujú. significan nada, que están sujetas a interpretación, no identificar responsables, no identificar plazos, y eso no quedó en nada. A mí después la instancia de ejecución me implicó muchísimo esfuerzo y tengo para contarte algunos casos que yo dicté sentencias en el año 2019 y al día de hoy no he logrado cumplir. ¿No? No he Ah, logrado. mira. Entonces, eso es una espada de Damocles que tenemos en la cuestión ambiental. Pero lo que sí tengo para decir acá, ¿viste? Porque yo siempre quiero dar un mensaje positivo, es que después de estos errores, después de todas estas cosas que pueden fallar, hemos identificado algunas estrategias que sí funcionan. Y te A las ver. cuento. Ujú. Yo cuando tengo una sentencia ordenatoria donde yo ordeno cosas para hacer, lo primero que hago es después mandarle a mi cuerpo técnico para que transforme esas órdenes judiciales con palabras judiciales, que las transformen en indicadores. Ujú. Entonces, si yo te dije remediar, ahora ya trato de decir las cosas de una manera mejor ya en la misma sentencia, pero después la parte técnica me dice, no, en este caso remediar el río significa que los valores del agua sean tales. Significa que se logre plantar un porcentaje de tantos árboles. Significa que se logre la autorización administrativa del Ministerio de Ambiente de tal departamento. Entonces lo convertimos de golpe en un montón de indicadores que me permiten a mí hacer un seguimiento real de cómo se va cumpliendo esa sentencia. Y no esta cosa genérica de remediar, volver al estado anterior, lograr autorización, no, sino específico y puntual. Entonces esto es lo primero que hago. Lo segundo que hago es identifico a alguien de mi equipo técnico que se encargue del monitoreo del cumplimiento de esta sentencia y que me produzca a mí
unos informes que pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, según el caso, que me obliga a mí a tomar decisiones, ¿no? Porque si yo dicto la sentencia y me olvido, y si una de las partes no viene a decirme algo, pueden pasar meses sin que nosotros tengamos intervención sobre ese expediente. Entonces lo que hago es decir, con nombre y apellido, el ingeniero tal tendrá que presentar un informe mensual o bimestral o trimestral sobre cómo se va cumpliendo esta sentencia. Y cuando yo veo el informe con estos indicadores, que además tienen un código de color, y el informe me viene todo rojo, yo sé que tengo que actuar. Y tengo Claro. que actuar, ¿no? Y tomar un montón de medidas. Esa es la segunda cosa que hago. La tercera cosa que hago es notificar personalmente las sentencias que obligan a Ujú. hacer cosas. Y cuento por qué hago esto. Porque después, en el caso que yo tenga que interponer astraintes o que en el caso que esto se tenga que convertir en penal por desobediencia judicial, la notificación personal es fundamental a los fines de poder ejecutar después los pasos penales consecutivos. Ujú. Yo tomo decisiones después si hago reuniones, hago sanciones combinatorias, hablo con los organismos o hacemos reuniones con los organismos administrativos que están encargados de la cuestión, o si lo remitimos a la justicia penal a los fines de que se continúe con el trámite. Claro. Con todas estas estrategias estamos logrando un mejor y un mayor cumplimiento de las sentencias nuestras. Ujú. Me quedo pensando en la prueba, ¿no? La dificultad en las cuestiones medioambientales y en esto de la necesidad de trabajar multidisciplinariamente, con bases científicas. ¿Cómo les va en esa experiencia, en ese periodo tan complejo, ¿no? Porque vos tenés la denuncia, tenés el caso, pero hay que encontrar las pruebas. Muy bien, excelente pregunta. Está yendo al otro tema que está en el corazón de la cuestión ambiental, y es esta intención que tenemos de que las decisiones judiciales tengan bases científicas, ¿no? Lo importante que es lo científico o lo técnico en la cuestión ambiental. Eh, Nosotros en la provincia de Jujuy tenemos la suerte de que la ley nuestra ha creado, además del juzgado especializado, ha creado un organismo técnico que acompaña todo el tiempo las decisiones del juzgado ambiental. En Jujuy se llama Cuerpo Interdisciplinario de Expertos y está constituido por profesionales con especialización en las ciencias ambientales. Nosotros actualmente tenemos ingenieros agrónomos, ingenieros en recursos naturales, ingenieros químicos, un técnico especialista en imágenes satelitales y sensores remotos, tenemos un especialista en gestión ambiental, o sea que tenemos bastantes profesionales que ayudan y asisten al juzgado ambiental en todo el proceso de judicial. Ujú. Y es importante entender que eh, este cuerpo interdisciplinario de expertos participa desde el inicio hasta la ejecución de la sentencia, ¿no? Entonces, desde el inicio llega un expediente, un amparo, una cautelar, alguna cuestión urgente, lo primero que se hace es que este cuerpo interdisciplinario va al terreno. ¿Sí? Lo vinculo con el tema anterior, la territorialidad. Nosotros no sacamos en general ninguna cautelar si no hemos ido al lugar. ¿No? Vamos, vemos, constatamos realmente cuál es la extensión del basural, cuál es la extensión de la contaminación. Por supuesto, con todas las limitaciones que tiene esa primera mirada, ¿no? Que tiene un montón de cosas que todavía no podemos saber específicamente cómo es la contaminación, pero nos da una noción de la gravedad, de la urgencia, de la extensión del problema, ¿no? Entonces, el cuerpo interdisciplinario participa inicialmente ahí. Y después, en todo el resto del proceso, participa, ya sea como perito, en los casos que se necesita una pericia, o si hay un perito externo como asesor mío para que yo pueda tomar decisiones sobre esas pericias. Después nos ayuda en la redacción de la sentencia porque nos da la información técnica, de alguna manera yo siempre digo que el juzgado ambiental de alguna forma necesita ser el traductor entre estos dos mundos, que son el mundo científico y el mundo jurídico, que tienen términos, tienen metodologías, tienen formas de ser, de ver el mundo, absolutamente distintas. Y el juzgado ambiental tiene que tomar decisiones respetando estos dos universos, porque no es solamente científico las respuestas que tiene que dar, sino que son también jurídicas. Entonces, traducir esos dos universos es muy difícil de hacer, y nosotros en la provincia de Jujuy, por suerte, tenemos este organismo técnico. Sí, muchos jueces
del resto de las provincias me cuentan esta dificultad enorme que tienen de encontrarse de golpe con cuestiones muy técnicas que los asustan y que sienten que no tienen a quién recurrir. Entonces yo siempre insto a los poderes judiciales a esto, identificar dentro del Poder Judicial algún ingeniero, algún técnico, alguna persona que pueda acompañar al juez en este proceso tan complejo, tan difícil y tan sensible que son las cuestiones ambientales altamente técnicas. Claro. ¿Existen protocolos? Porque yo recuerdo que la otra vez que hablamos sobre el juzgado ambiental y estaban elaborando algunos protocolos básicos, sobre todo supongo que para hacer las pericias. ¿Están esos protocolos? ¿Se pueden compartir, por ejemplo? Sí tenemos algunos protocolos armados ya, eh, en los casos más estándar. A mí lo que pasa mucho en la cuestión ambiental, como son en muchos casos, casos complejos, es muy Mm. difícil estandarizar, porque hay muchas partes, muchos intereses. Entonces, la mayoría de los casos los tratamos con lo que yo llamo case management, o se llama case management por la tradición estadounidense, sobre todo, que es básicamente tratar de direccionar el caso según las necesidades propias del caso concreto. Sin embargo, sí estamos desarrollando muchos protocolos vinculados a las pericias. Por ejemplo, en casos que tenemos más estandarizados, por ejemplo, de ruidos molestos. Esos casos no suelen ser tan complejos, no tienen tantas partes, generalmente son dos o tres partes. Generalmente la intención es siempre la misma, que es tratar de convivir mejor con el vecino y ver cómo se hace el protocolo de pericia en vinculación a esos casos. Eso está mucho más avanzado y ya tenemos algunas pautas estandarizadas de cómo se construye eso. En Ujú. relación a los otros casos más complejos, sí tenemos estandarizado, por ejemplo, qué hacemos en la inspección inicial, qué cosas tenemos que observar, qué decisiones o mecanismos tenemos que tomar cuando nos pasan algunas cosas en las inspecciones iniciales. Y te pongo un ejemplo, ¿qué pasa si en una inspección inicial nos encontramos con menores, ¿no? Con niños, niñas y adolescentes que están en un basural? ¿Qué decisiones tenemos que tomar cuando vemos gente en situación de vulnerabilidad en esas inspecciones iniciales o en las inspecciones durante el transcurso del expediente? Esos protocolos sí los tenemos diseñados sobre qué medidas tenemos que tomar. Igualmente cuando nos encontramos con animales que están en una situación de riesgo, ¿qué pasa si vamos a la inspección y nos encontramos con un perro en mal estado, un caballo? Entonces, todos esos protocolos sobre qué tenemos que hacer en cada una de las inspecciones los estamos trabajando. Una cosa muy interesante que nosotros estamos trabajando aquí es el desarrollo de pericias participativas. Hay que entender que la provincia de Jujuy tiene muchas comunidades indígenas, más de 200, y muchos de nuestros expedientes los tienen como actores, ¿no? A las comunidades indígenas. Y nosotros identificamos en el transcurso de estos 6 años que hay muchas pericias que viene un técnico externo, va a los lugares un día, hace una visita técnica muy genérica y después se realiza la pericia. Identificamos que había una falta de escucha de la voz de la gente que vive en los lugares, ¿no? Esto vinculado con la territorialidad. Entonces sí desarrollamos un protocolo de pericias participativas para los casos en que esto sí sea necesario, en donde la voz de la comunidad, el conocimiento ancestral, la visión de los pobladores del lugar se tiene especialmente en cuenta. Y se tiene en cuenta a los fines de desarrollar dónde van a ser los puntos de pericia, cuáles son los problemas identificados, cuáles son los actores que tienen participación. Y todo eso nosotros se lo solicitamos a los peritos a los fines de que la pericia salga realmente completa. Es una experiencia muy interesante la que estamos teniendo en la Claro. provincia a eso, porque es usar el conocimiento que la gente tiene, no ignorarlo, sino darle el valor, entender que a veces es lo determinante para ver cómo se soluciona una pericia, ¿no? Y tener esta información que es realmente valiosa y que hasta este momento no se tenía en cuenta directamente. Mm. Entonces, protocolizarlo y entender y poder ingresarlo al expediente, ¿no? Claro, claro, y con el valor que eso tiene, el peso que eso tiene, ¿no? A poder ingresar al expediente. Me quedo pensando en que hablabas también alguna vez de la necesidad de flexibilizar un poco los procesos clásicos judiciales, justamente por la complejidad de la temática ambiental y de los delitos ambientales. ¿Cómo se está dando esto en Jujuy? Bueno, se está dando de una manera muy interesante porque, claro, es un juzgado este que viene a romper un poco las estructuras. Entonces, esto implica que principios clásicos
clásicos que están en el corazón del derecho procesal, que todos seguimos como una Biblia. Nosotros aquí venimos a flexibilizarlo y a romperlo de alguna manera. El desafío justamente está en cómo rompemos o flexibilizamos esos principios cuidando otros principios u otras garantías judiciales, ¿no? Esto no se trata de venir a destruir toda la estructura procesal argentina, sino entender que justamente por la complejidad de estos casos a veces se hace necesario flexibilizar ciertos principios. Y te pongo el ejemplo clásico, que es la flexibilización de la congruencia. La Ah, congruencia es el principio madre del derecho procesal, en donde dice básicamente que se debe resolver sobre lo que se pidió, ¿no? Sobre lo que la litis, lo que la litis se trabó. Entonces, ¿nosotros a qué nos enfrentamos en la complejidad de los casos ambientales? Que en muchos casos, cuando estos casos son complejos, no se sabe al inicio del expediente, no se sabe realmente cuál es la solución. mm, No se sabe a priori, hay un montón de información que no la podemos saber de antemano. Y el juzgado no lo puede saber de antemano, pero las partes tampoco pueden poder identificar ni siquiera cuál es el problema en algunos casos, porque se sabe que hay alguna contaminación, no se sabe la extensión, el tenor, de qué se trata la contaminación en muchos casos, y no se sabe cuál es la solución posible. La solución es una solución dialógica que se va descubriendo en el mismo procedimiento, a través de las pericias técnicas, a través de lo que se va hablando con las partes, a través de identificar lo que es posible, ¿no? Cuando hablábamos de las cosas que después no se pueden ejecutar, bueno, en el proceso judicial ambiental es donde se van identificando todos estos puntos. Entonces, tiene lógica entender que una sentencia puede dar una solución distinta a la planteada por las partes inicialmente, o claro. solicitada o requerida por las partes. Entonces, muchas veces la sentencia se refiere a cosas que las partes ni siquiera vieron en sus escritos iniciales, pero que después, por el mismo proceso, van surgiendo como necesarias o que hacen al corazón de la solución. Entonces, esta flexibilización resulta necesaria, por supuesto, respetando el derecho de defensa de las partes, la garantía del debido proceso, etcétera, haciendo todos los ajustes procesales que tengamos que hacer a los fines de asegurar estas garantías. Ahora me quedo pensando, te escucho y digo, eh, ¿falta legislación en Argentina para poder abordar este tipo de delitos con esta complejidad? Mira, yo te diría que en la cuestión penal falta muchísima legislación. ¿Sí? Acordate que mi juzgado es multifuero, yo también tengo casos ambientales penales, Ujú. y es increíble la poca legislación penal que tenemos en la Argentina por las cuestiones ambientales y lo bajo que son los delitos, las Ujú. penas, perdón, para los Las delitos penas, penales. claro. Son penas muy bajas, entonces hay una expectativa de la sociedad que no podemos cumplir. Vos pensás que la ley de crueldad animal establece la pena máxima de 1 año. Entonces, cualquier cosa que vos le puedas hacer a un animal, la cosa más aberrante, espantosa, no te va a dar una pena más de 1 año. Entonces, realmente la limitación que tenemos como jueces penales ambientales es muy alta. Entonces, ahí sí que falta legislación actualizada y moderna y que pueda también contemplar crímenes como el ecocidio, como estas cuestiones que no hacen solamente al derecho de daño, no es que quemaste un bosque de propiedad de una persona. Vos hiciste un daño ambiental acá severo, gigante, inconmensurable, y la pena tiene que ir en consecuencia, ¿no? Ujú. Entonces, en la penal es increíble todo lo que tenemos para desarrollar. Hay un montón de proyectos de ley de modificación al Código Penal que yo espero realmente que salgan prontamente porque estamos trabajando con leyes de otra época y es necesario actualizarnos en relación a eso. Ahora, en la cuestión más civil o procesal, yo pienso que nosotros en la provincia de Jujuy tenemos una ley procesal ambiental que yo pienso que tiene la gran virtud de la brevedad y de la flexibilización justamente. Entender que estos casos necesitan un juez que pueda tomar decisiones que se adapten al proceso, a las necesidades puntuales del caso. Entonces entiendo que una normativa así flexible sí puede ser interesante para la cuestión ambiental. Ahora sí tenemos muchísimas leyes que no cumplimos y que nos cuesta ejecutar, eso también tenemos en nuestro país. Claro. Laura, le dedicaste
toda una vida, por lo que sabemos, a las cuestiones ambientales. Desde muy chiquita te formaste, te fuiste afuera, volviste, decidiste asumir este desafío. ¿Qué otra cosa te parece a vos que te falta para poder seguir trabajando y desarrollando la justicia ambiental? Y un poco esto, ¿no? De parar el daño. Uno también piensa, yo pienso también si la justicia de alguna manera también puede hacer prevención. La justicia tiene que hacer prevención, tiene que educar, en eso yo estoy convencida, yo eh, hago mucho hincapié en mis sentencias en esto, de tratar de explicar de qué se trata, de la parte educativa, del transitar conjuntos soluciones, ¿no? Eh, yo creo que a la justicia ambiental le faltan un montón de cosas, ¿no? Es un camino que recién empieza y que con los años se va a ir identificando la gran necesidad de este tipo de tribunales especializados, porque la respuesta es distinta, la expectativa de la sociedad es distinta, y la respuesta no puede ser igual que en un juzgado común. Entonces, empezar a ser consciente de eso en todos los poderes judiciales para mí es fundamental, poder entender que esto es una cuestión que llegó para quedarse y cada día los problemas ambientales se incrementan y que la respuesta que tenemos que dar es innovadora, es distinta, y tiene que tener ciertas herramientas que el juzgado estándar no tiene. Entonces es importante poder señalar esto. Eh, ¿Qué me falta para seguir avanzando con esto? ¿Qué más hay que hacer? Yo creo que esto de la conciencia, de generar mayor conciencia de la importancia de estos espacios, poder entender lo importante que es este transitar especializado, poder contar con equipos técnicos, poder contar con normativa flexible, eh, es un camino que hay que seguir profundizándolo y que ojalá que se contagie en el resto de los poderes judiciales del país. Laura, muchísimas gracias por este espacio.